Capítulo 14. Extrapolaciones lógicas. Descargo de responsabilidad. No obtuve la propiedad de Bleach en el último mes. Oye, Ulquiorra, gruñó el gigante cuando se detuvo frente a ellos, ¿este es el tipo? Sí. Cabello anaranjado, abrigo negro y ningún rastro de Reiatsu. No hay duda. Era tan fácil de dibujar como Aizen-sama dijo que sería. Ichigo no estaba escuchando la conversación vagamente familiar. En cambio, estaba mirando los 4 objetos que Ulquiorra sostenía en sus manos. Una moneda colgando de una cuerda. La espada de su padre, Engetsu. Y 2 mechones de cabello, uno oscuro, otro claro. Te maté demasiado rápido. Había esperado demasiado. XXX. ¿En serio? No parece tan duro. Al menos nos ahorró la molestia de buscarlo. Yami dio un paso adelante, colocándose frente a Ulquiorra, cuyos ojos se entrecerraron ante las palabras de Ichigo. El gigante levantó el puño. Soy suertudo. Ichigo ni siquiera se sintió enojado. El hielo que se extendía por sus venas impedía cualquier emoción. El daito negro permaneció colgado de la cadena alrededor de su cintura, y su rostro estaba desnudo cuando dio el primer paso hacia adelante. Tú eres el que le hizo eso al brazo de Chad, ¿verdad? Le debes tu brazo. Yami comenzó a lanzar el puñetazo, pero el humano sin Reiatsu ya no estaba frente a él. Tuvo el tiempo justo para registrar el repentino estallido de sentimiento en su centro antes de que su visión se oscureciera. El espada 10 cayó en 2 pedazos separados para desintegrarse en la cúpula muy por debajo de ellos. Ichigo se sacudió la sangre de su mano enguantada antes de volverse tranquilamente hacia Ulquiorra, quien había sido empujado hacia atrás por la onda expansiva del golpe del cuchillo que había bifurcado a Yami. Ojo por ojo, y su dolor por el de ellos, y antes de que terminara, las paredes de las noches se reducirían a escombros y los escombros se convertirían en arena, y Aizen desearía haber muerto por la espada que le atravesó la cabeza durante tantos días. Atrás, en el breve instante entre el momento en que Ichigo se encontró con los ojos de Ulquiorra y cuando apareció junto al pálido arrancar, su mano izquierda sin guante alcanzando la garganta de Ulquiorra, el hombre de cabello negro comenzó una palabra. Cuando las cuerdas vocales de Ulquiorra se desintegraron, lo terminó e Ichigo se congeló. Vivo. Era la única palabra que podría haber detenido al ser al que se enfrentaba Ulquiorra. La mano de Ichigo desapareció instantáneamente de la garganta de Ulquiorra, y el arrancar de cabello negro se atragantó, tratando inútilmente de tomar aire con la boca abierta. A pesar de su lesión, el único otro cambio en su expresión cuando se dobló fue una ligera ampliación de sus ojos verdes. El reconfortante peso de su espada se deslizó en la mano de Ichigo, y su agarre se apretó en la empuñadura mientras esperaba los eternos segundos para que la garganta de Ulquiorra sanara. Cuando la piel se volvió a formar sobre su garganta, se puso de pie, pero no habló. En cambio, para leve disgusto de Ichigo, alcanzó su ojo y lo aplastó hasta convertirlo en motas de polvo brillante. Cuando la purpurina pasó flotando junto a Ichigo, Yamamoto, Ukitake, Kyoraku, Yoruichi, Byakuya y Soifon aparecieron en su lugar rodeando a los 2 hombres, con las fuerzas restantes acercándose rápidamente detrás de ellos. El mensaje de Ulquiorra se reprodujo en la mente de todos los que estaban dentro del alcance. La escena era de Aizen sentado en un enorme sofá blanco, 4 figuras atadas en el suelo frente a él. Karin y Yusu estaban acurrucadas junto a su padre, quien, al igual que Chad, estaba inconsciente y usaba el mismo tipo de collar sellador de Reiatsu que Rukia había usado cuando estaba programado para ser ejecutado. Karin estaba mirando a Aizen, y Yusu sostenía parte del Shiakuso de Aizen en una herida en la cabeza de su padre. Kurosaki Ichigo. La vida de tu familia depende de tus acciones. Te sugiero que escuches con atención. XX. Aizen y Tosen entraron a la sala de reuniones. Su llegada fue la señal para que se sirviera el té a los 10 espada que ya estaban alineados en la mesa, y cuando todos tenían una taza, comenzó la reunión. Como algunos de ustedes ya saben, ya viví esta línea de tiempo una vez. Atacamos a la Sociedad de Almas según lo programado dentro de varios meses. En la batalla final, un evento inesperado hizo que el Ogyoku me devolviera al punto en el tiempo cuando yo lo adquirí por primera vez hace varios días. Esta reunión es para discutir las alteraciones en el plan de ataque que deben hacerse para ajustarse a las nuevas circunstancias. Aizen tomó un sorbo de té mientras el espada que no había aprendido sobre el viaje en el tiempo se ajustaba al nuevo conocimiento. El desafío principal es que no regresé solo. El Ogyoku también devolvió el alma de mi oponente, Kurosaki Ichigo. Las heridas que recibió en nuestra batalla pueden haber resultado fatales, pero si está vivo, le proporcionará al Shinigami Su, aunque incompleto, conocimiento de la guerra en el futuro.
Observaciones preliminares de su hogar en el mundo humano, pero Aizen fue interrumpido por la exclamación de sorpresa de Grimhow. ¿Él es humano? Aizen inclinó la cabeza con tolerancia. Sí, aunque su padre es un ex capitán Shinigami, y al igual que ustedes, es capaz de usar tanto poderes Shinigami como huecos. Le encontraste un oponente formidable, Grimhow, y ha aumentado su poder desde tu última pelea. No lo subestimes. Exclusivamente para su especie. Grimhow gruñó levemente ante la reprimenda, y Aizen tomó otro trago antes de continuar. Sin embargo, conserva sus lazos con el mundo humano, y son fáciles de explotar. Su cuerpo todavía está vivo, y cuando su alma reside en él, es tan débil como cualquier otro ser humano. También es devoto de su familia y amigos. Arribel, Ulquiorra y Somarri, el espada más capaz de seguir sus órdenes sin quedarse dormido, destruir el entorno o devorar un gran número de almas humanas, informan que su cuerpo y su familia han sido evacuados de su residencia, lo que demuestra que Kurosaki vivió lo suficiente para ordenarles que se movieran. Si él está muerto, entonces el conocimiento que tengo de los probables planes de batalla del Gotei 13 nos dará una fácil victoria en la guerra. ¿Y si vive? Preguntó Barragán. Aizen sonrió. Entonces nuestra victoria será aún más fácil. XX. Cuando se complete este mensaje, serán separados y retenidos en 3 áreas distantes de las noches. Sus guardias estarán en constante comunicación entre ellos y conmigo. Si se detecta que el Reiatsu de un Shinigami ingresa a la dimensión, uno de ellos será asesinado. Al azar. Si un área pierde el contacto, los rehenes restantes morirán instantáneamente. Ichini. No Lism, Karin fue silenciada por la mano de Ulquiorra cuando sonó junto a ella. Regresó a su posición original, aún sosteniendo a Karin, quien ahora intentaba morder su hierro. XX. La espada 3 entró en la sala del trono, quitándose el brazalete que ocultaría su presencia de cualquier ser que no fuera un arrancar. Se inclinó ante el alto trono, ignorando las figuras en los muchos riscos de las paredes. He regresado, Aizen-sama. Bienvenida de nuevo, Arribel. Por favor, comienza tu informe. Hay un niño humano que coincide con tu descripción en la tienda. También hay 2 niños y un hombre de cabello oscuro además del comerciante, pero uno de los niños es un niño pelirrojo, y el hombre tiene bigote, no barba. Como se ordenó, no nos acercamos a la tienda para investigar más de cerca, pero si el padre y las hermanas están presentes, tendrán más cuidado de mantenerse ocultos. Ningún otro humano dentro del alcance de mi pesquisa coincide con sus descripciones. Ulquiorra y mi fracción están buscando más lejos mientras Somarri continúa la observación. Si todavía están en la isla, lo sabremos mañana. Gracias. Continúe con la búsqueda, pero no abandone Japón. Urahara Kisuke trabaja cerca de su propia base de operaciones. No los habrá enviado muy lejos. En su búsqueda, preste atención a cualquier sensación extraña de confusión o desorientación. Uno de sus aliados ha demostrado una facilidad considerable con las barreras. XX. A cambio de su libertad, ingresarás al mundo del precipicio de Tangai con escolta y dejarás caer tu espada y tu máscara en las corrientes del tiempo. Los rehenes serán retenidos en un lugar seleccionado al azar en Hueco Mundo. La llave de su prisión está construida en un collar de poder sellado. Permitirás que tu Reiatsu sea interferido por el mundo que te rodea, y colocarás el collar alrededor de tu cuello. XX. Esayela Poro Granch observó nervioso cómo Aizen sacaba el Ogyoku de su contenedor transparente y colocaba su mano dentro del círculo negro. Su mayor fortaleza residía en analizar y contrarrestar las fortalezas de su oponente. Que le pidieran que neutralizara un poder que, literalmente, no era capaz de comprender había resultado un desafío, y Aizen había sido, terriblemente comprensivo con los fracasos anteriores. El Ogyoku extendió diminutos zarcillos alrededor de los dedos de la mano de Aizen, fusionándose con él por un solo segundo y permitiendo que Aizen trajera brevemente su poder combinado contra la fuerza total del limitador de Reiatsu. El científico se vio obligado a apartar la mirada del destello de luz que amenazaba con quemar sus retinas, luz que luego se canalizó hacia un pequeño recipiente adjunto al costado del collar. Se hizo añicos, liberando una llave dorada. Cuando Aizen retiró su mano, Esayel se apresuró a estudiar su creación. Suspiró aliviado al ver que, esta vez, no había grietas en la piedra oscura. Aizen tomó el anillo del científico para su propia inspección y asintió con aprobación. Bien hecho. Él se lo devolvió. Ahora triplícalo. Esayel se estremeció cuando Aizen reemplazó el Ogyoku y se alejó. XX.
Cuando tu poder esté sellado, la llave será liberada y entregada a tu familia, y ellos regresarán a Karakura a través de una garganta. La prisión será hermética. Te recomiendo que seas rápido. Ichigo entrecerró los ojos ligeramente. Como si hubiera alguna forma en que pudiera confiar en Aizen para dejarlos ir, la llave será entregada por Neliel Tuo del Schwank, quien también elegirá la ubicación del recinto. XX. Una niña que vestía una túnica y una capa verdes corrió chillando por el desierto, perseguida por 3 huecos. Cuando llegó a la cima de una duna de arena, se detuvo abruptamente y rápidamente fue aplastada cuando sus seguidores tropezaron con ella. Mientras se desenredaban, Don Dochaka y Pesche miraron para ver qué, o más bien quién, había perturbado el juego. Pesche dio un grito ahogado de reconocimiento y cayó sobre una rodilla, con Don Dochaka siguiéndolo un instante después. Nel les frunció el ceño. ¿Qué pasa? Te he estado buscando, Neliel. El hombre vestido de blanco caminó tranquilamente por la duna, levantando un cristal negro en su mano derecha. Es hora de que regreses a casa. XX. Ichigo cerró los ojos. Nel. Sí, ella era la única a arrancar en la que podía confiar para llevarlos a un lugar seguro. Nunca se habían conocido en esta línea de tiempo, pero él la conocía lo suficientemente bien como para saber que ella nunca haría daño a un niño. Sin embargo, ella había sido una espada, y Aizen se había asegurado de que él fuera capaz de hipnotizar a todos sus seguidores, y lo que ella vio podría no ser cierto. Te pondrán en contacto con los rehenes cuando se abra el Senkaimon. Yasutora y tus hermanas pueden confirmar que se han seguido estos arreglos, y que la llave que se colocará en el collar es la que selló el recinto. Aizen asintió brevemente a Yusu, todavía agachada junto a su padre y observando a su gemela luchar consternada. Ellos, como tú, nunca han visto a Kyoka Suigetsu en su estado liberado. Yusu tomó una respiración profunda y temblorosa. Cerró los ojos, tan parecidos a los de sus madres. Habló. Está mintiendo. Lo vimos cambiar su espada cuando la usó contra Sado-san. No lo hagas, Niri-san. Solo nos engañará a nosotros también. Fue Yusu quien dio un paso adelante a los 4 años e hizo todo lo posible para llenar el vacío en la familia que había dejado la muerte de su madre. Ichigo siempre se había sorprendido por la frecuencia con la que las personas que los conocían asumían que Karin era la gemela más fuerte. Pero Ichigo y todos los Shinigami que lo rodeaban vivieron el mensaje desde el punto de vista de Ulquiorra, y sintieron que Karin se tensaba en sus brazos antes de relajarse con una repentina comprensión, y supieron que no era Aizen quien estaba mintiendo. XX. Somari entró en la sala del trono y se inclinó. Aizen-sama. Se confirma que el objetivo ha sobrevivido. Apareció en el mundo de los mortales a través de una garganta hace aproximadamente 1 hora. 2 hombres desconocidos están con él, montando guardia. Me han enviado de regreso para recibir más órdenes. Bueno, joder. Vamos a matarlo ahora mismo. Espetó Noitra, levantando su espada de luna creciente. Me disgustaría que alguno de ustedes lo atacara, Noitra. No deseo perder ninguno de mis espadas. La sonrisa de Aizen era levemente burlona, y la quinta espada se echó hacia atrás, burlándose. Aizen volvió su atención a Séptima, de piel oscura. Él construyó una garganta. Parece que ha estado haciendo sus propios planes. No nos hemos acercado a él. Debido a que Kurosaki tiene poderes tanto de hueco como de Shinigami, a Ulquiorra le preocupaba que pudiera sentirnos a través del escudo espiritual. ¿Deberíamos intentar una observación más cercana? No, has cumplido tu misión. Informa a Ribel y Ulquiorra que pueden regresar. El ataque procederá según lo previsto. Somari vaciló. No era su lugar objetar, pero, aún no hemos tenido éxito en localizar a su familia, Aizen-sama. La sonrisa de Aizen se profundizó ligeramente. Por favor, no te preocupes. Hay otros métodos. Aizen inclinó levemente la cabeza hacia la chica de cabello castaño rojizo con burlón respeto. Un intento valiente, niña, pero Kurosaki es muy consciente de que no hay nada que Yasutora Sado pueda hacer para obligarme a soltar mi espada en la batalla. Volvió su atención al mensaje. Si aceptas estos términos, te daré un período de gracia de 12 horas antes de que se abra el Senkaimon, y puedes elegir 4 compañeros para acompañar a Neliel. Ninguno de ellos puede ser capitán actual o anterior del Gotei 13. Si te niegas, por supuesto, su familia y amigos morirán instantáneamente. Ulquiorra entregará tu respuesta. El mensaje en la memoria terminó. XXX. Todos en el almacén se pusieron rígidos simultáneamente, mirando hacia el norte. De repente hubo varias auras nuevas y extrañas en la vecindad general del Urahara Shoten.
Shinji corrió a la sala común para encender la pantalla, que era su única conexión con el mundo exterior. Respondió Tesai, luciendo tan imperturbable como siempre. ¿Cuál es la situación? Detrás de Shinji, Hachi, Masiro y Lobby rompieron en la habitación. 7 arrancar. No son los que hemos visto en ninguno de los recuerdos que Ichigo-san nos ha mostrado. El jefe está preparando las defensas mientras hablamos. Se subió las gafas por la nariz, permitiendo que la luz se reflejase en los cristales. No somos patos sentados. Shinji vaciló, luego suspiró y preguntó. ¿Has llamado al Shinigami? El resto de los ocupantes del almacén, excepto Isin, ya estaban todos en la habitación. Tesai negó con la cabeza. Ninguno de ellos es lo suficientemente fuerte para ser espada. Urahara cree que esto es una finta, y que los luchadores más fuertes están esperando para emboscar a los refuerzos cuando lleguen a través del Senkaimon. Amor frunció el ceño. ¿Quieren matar el cuerpo del niño? Sería un objetivo incierto. Apareció Urahara sosteniendo lo que parecían ser 2 joysticks de videojuegos en su mano y le entregó uno a Tesai. Si actualmente no está alojado en él, no hay garantía de que Ichigo-san resulte dañado. Dudo que este ataque esté dirigido a Ichigo. Él quiere sacar Hachi. Todos se volvieron. Isin estaba de pie en la puerta. Para comodidad de su hija, se había quedado en su giga y a pesar de que el Bizarre no se molestaba en casa, pero ahora estaba completamente vestido con Shiakuso, con Engetsu a su lado. Abre la barrera. Isin-san, esto es lo que quiere Aizen Sosuke. La voz de Urahara era tranquila, casi resignada. No importa que también protejas tu Reiyatsu, no puedes ocultarlo por completo, y él sabe que vienes. Quiere que reveles tu ubicación. Si Grand Fisher está aquí, entonces es una trampa. Lo sabes. Juré que lo mataría, Kisuke. Lo juré sobre su tumba. Gran pescador, el hueco que mató, los ojos de Karin se entrecerraron con odio. Hazlo, Oyagi. Hachi inclinó la cabeza. Ningún Kido o Zero puede atravesar mi barrera. Si el Ogyoko aún no se ha despertado, podemos sobrevivir a un asedio. Sin embargo, esta debe ser la última vez que abro una puerta. Si nuestra posición está comprometida, no podemos permitir que nadie entre. No podrás volver. Isin asintió sombríamente. Ichigo se va mañana. Con suerte, no será por mucho tiempo. ¿Y si te capturan, Isin? ¿Qué crees que haría entonces? Nada. No pensará que valgo nada. Si sucede lo peor, haz que entre en razón, Kisuke. Isin suspiró. Tengo que hacer esto. Él lo entenderá. Urahara asintió, echándose el sombrero sobre los ojos. Detrás de él, Tesai estaba ocupado manipulando el controlador, comenzando a dirigir un siglo de preparación defensiva por parte del hombre más inteligente de la sociedad de almas contra los invasores. Ayudaré a mantener a los demás fuera de tu espalda, entonces. 7 contra 2 no es muy deportivo. Necesitarás otra espada. Isin inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, Taicho. Aiki Walob le dio una palmada en el hombro a su amigo al pasar. Créelo. Kensei se encogió de hombros y se unió a él, y Masiro lo siguió. Cuando Chad también se puso de pie, Isin negó con la cabeza. Nadie más. Es posible que necesites a los luchadores antes de que esto termine. Chad vaciló y luego asintió en silencio con una mirada a los gemelos. Se acercaron a su padre y lo abrazaron. Yusu le dio una sonrisa vacilante. Puedo verte, papá. Buena suerte, cara de cabra. Isin miró la pantalla. Kisuke, sé que ya tienes 2, pero, me aseguraré de que estén bien atendidos, si es necesario. Hachi caminó con ellos hasta el borde del almacén y la barrera se abrió por última vez. Aizen, de pie sin ser detectado a poca distancia de donde la fracción de Barragán estaba atacando la tienda de Urahara, abrió los ojos y sonrió cuando una alarma en el dispositivo en la mano de Ulquiorra comenzó a sonar. Ulquiorra, de pie a su derecha, miró la pantalla y señaló la dirección. A la izquierda de Aizen, la segunda espada gruñó y sostuvo su hacha de doble hoja frente a él, con la empuñadura hacia arriba. Púdrete, arrogante. XX. Todavía había demasiadas cosas que Aizen podía hacer para matarlos, a pesar de los extremos a los que Aizen claramente había llegado para hacer que Ichigo confiara en la configuración. Asegurarse de que la jaula hermética sea imposible de desbloquear, colocar una bomba en la jaula, hacer que los ataquen tan pronto como la garganta de Nel los devuelva al mundo humano, su mente pasó por una docena de escenarios que terminarían en la muerte de su pequeño. Hermanas, la palabra de Aizen no significaba nada. Pero los únicos oponentes que Aizen había tratado de matar eran Yamamoto y Jin. Dejó a todos los demás vivos para ver su victoria en una impotencia desesperada.
Chad, y Sin, Karin y Yusu pasarían desapercibidos una vez que se completara el trato. XX. Y Sin y sus compañeros Bizard llegaron para ver a Urahara y Ururu luchando contra dos Arrancar, uno con el torso desnudo y cubierto de tatuajes rojos, el otro más alto que un rascacielos, mientras que los otros intentaban penetrar un escudo piramidal azul brillante que había surgido alrededor de la tienda. Tesai estaba sentado en pose desastre con las manos entrelazadas, cantando, y Kon y Jinta estaban ocupados manipulando los dos controladores para disparar rayos azules desde el escudo hacia los Arrancar restantes. Grand Fisher, que ya estaba en resurrección, gruñó y trató una vez más de pisotear la barrera directamente sobre Kon, y fue arrojado hacia atrás con una sacudida. Kon sonrió y apuntó con cuidado, concentrándose en el suelo bajo los pies del Arrancar en lugar de en el mismo Grand Fisher. No le haría daño a nadie, pero no le importaba hacerlos bailar. «Sal de aquí, pequeña mierda». La respuesta de Kon fue bajar un párpado y sacar la lengua, lo que provocó que el enorme Arrancar con cuernos de carnero sacara su espada del tamaño de un edificio y aplastara la superficie azul una vez más. La energía en el escudo fluyó rápidamente por la espada para sacudir su mano, y dejó caer su arma con una maldición. Gio Vega esquivó fácilmente el ataque del pelirrojo mucho más sanguinario y puso los ojos en blanco con una mueca. ¿Por qué Aizen-sama nos cargó con este patético debilucho? Algo sobre un rencor. No estaba prestando mucha atención, respondió Findor Clarius. Entrante. Lo siento. Dejaron la barrera y corrieron hacia los recién llegados, interceptando a Lobby y Masiro respectivamente. Kensei miró al Arrancar más cercano, un hombre rubio vagamente elefantino. Soy la fracción de su majestad Barragán, Arrancar no. 27, Nirge Pardwok. Soy Mugarama Kensei. Y te voy a aplastar. Y Sin ignoró a los números del otro lado de la tienda, un Arrancar extrañamente vestido con cabello púrpura y una tiara como máscara hueca, en favor del gigante peludo que acababa de tomar su espada. ¿Alguna vez pensaste en meterte con alguien de tu tamaño? ¿Quién eres? Y Sin sonrió afablemente, espada en mano. Ya sé quién eres, Fisher, y parece que no tengo tiempo para charlar, así que lo haré breve y tradicional. Mi nombre es Kurosaki Sin. Mataste al amor de mi vida y a la madre de mis hijos. Prepárate para morir. El Arrancar comenzó a reírse. ¿Crees que puedes derrotarme con esa espada patéticamente diminuta, chico? Estaba partido en dos antes de darse cuenta de que había sido cortado. Y Sin respiró profundamente y se limpió antes de sacudir la sangre de su espada. Las diversas batallas se detuvieron para ver caer a Grand Fisher. Vete libre, Masaki. Aquí. ¡Amor! Soy la fracción número 1 de su majestad Barragán, Charlotte Coulourne. Y Sin parpadeó. Oye. Es de buena educación que te presentes, ¿sabes? Llamó la drag queen. El ex capitán volvió a respirar hondo. Se había precipitado a través de la muerte del asesino de su esposa por esto. Levantó su espada, preparándose para completar la introducción al combate, pero cuando abrió la boca, una sirena aguda llegó aullando desde la tienda. Esa es la alarma del almacén. Llamó Urahara, retirándose un poco de su propia lucha. Están bajo ataque. Hachi puede detenerlos, respondió Lo, bloqueando un golpe del rubio números. Findor sonrió y se echó hacia atrás. Esa sería nuestra señal para retirarnos, en realidad. ¡Qué vergüenza! Coulourne le guiñó un ojo a Isin. Lo esperaba con ansias. ¿Eh? ¿Te estás rindiendo? Masiro le preguntó a Goi Vega, quitándose la máscara de insectos de la cara mientras su oponente sonaba para unirse a sus compañeros. Este ataque ya no es necesario, respondió el esbelto Arrancar, con una sonrisa cruel en su rostro, mientras detrás de él Findor abría una garganta. Si Barragán-sama ha encontrado su ubicación, está acabado. Ninguna fuerza en la tierra es eterna. ¿Barragán, sería este Barragán Luis Embarn, el segundo espada? Preguntó Urahara, recordando la conferencia de espada. No importa cuál sea su número, gruñó Kensei, uniéndose a Isin y Urahara frente al grupo de números. No podrá pasar a Hachi. En realidad, linda, dijo Coulourne alegremente, girándose para seguir a los otros 5, Aizen-sama dice que ya lo hizo. Isin escuchó las palabras, pero estaba corriendo antes de que realmente se registraran, dando pasos rápidos y tan lejos como podía, aunque cada paso parecía tomar una eternidad. Se detuvo frente al almacén, que ahora tenía un enorme agujero en la puerta corrediza, luego entró como un rayo sin encontrar ninguna barrera. Pasó corriendo junto a Hachi, ahora inconsciente y sin su brazo izquierdo, Yai y Yori, casi cortado por la mitad.
Shinji, Rose y Lisa también estaban vivos y luciendo imitaciones burlonas de las heridas que Aizen les habría causado en el futuro. Irrumpió en la sala común, para ver a Aizen de pie sobre los cuerpos de sus hijos, y su corazón se congeló. Sangre, tanta sangre, cargó contra Aizen con un grito, perforando su pecho con Engetsu, solo para que su figura y los cuerpos de sus hijas se disolvieran en el aire cuando la empuñadura de una espada se abrió paso en su sien. Salió volando hacia la pared del fondo y se quedó de pie con un gemido. Se enfrentó a Aizen, o lo que podría haber sido Aizen, y levantó su espada desafiante. ¿Dónde están? Aizen sonrió. Vivo, y ya de camino a Hueco Mundo. Te agradezco tu ayuda, Kurosaki y Shin. Tu previsibilidad ha asegurado mi victoria. Una vez más, viniste corriendo tan pronto como sentiste el hueco que mató a tu esposa. El agarre de Ishin sobre Engetsu se hizo más fuerte. Una vez más. Sí, lo mataste en la línea de tiempo original, en una escena digna de cualquier drama de samuráis. La sonrisa de Aizen se profundizó. Sin embargo, estaba bastante seguro de que no se había molestado en informarle a su hijo al respecto. ¿Qué quieres? Una pregunta bastante cliché, ¿no crees? Estoy seguro de que ya conoces mis objetivos generales. Ishin gruñó, apenas controlándose lo suficiente como para evitar atacar a Aizen de nuevo. ¿Qué quieres de mí? La respuesta vino de su lado, cuando un segundo golpe en el mismo lugar lo envió en espiral hasta la inconsciencia. Nada más que un rehén de repuesto. Acepto. Capítulo 15. La hora más oscura. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Acepto. Ulquiorra asintió, sin sorprenderse. Elige a tus compañeros. Sabía quiénes serían cuando eligió el número. Entrega tu mensaje, Ulquiorra. Abarai, Inoue, Ishida y Kuchiki fueron los nombres que dio Aizen-sama. ¿Son ellos los que te acompañarán? Antes de responderle a la pálida espada, Ichigo miró al teniente pelirrojo en la audiencia. Renji asintió sombríamente una vez. Sí. El Senkaimon se formará al amanecer, en el lugar donde regresaste en el tiempo. Ulquiorra giró en el aire y abrió un agujero negro en el cielo oscurecido. Antes de cruzar el umbral, Ichigo habló una última vez. Grimhow podría haber sobrevivido. Elegí no matarlo, y podría haber sobrevivido a sus heridas. No sé qué le pasó a Yami. La primera vez, de todos modos. Ichigo miró hacia abajo, y Ulquiorra siguió su mirada hasta la parte de la cúpula que había incinerado el cadáver dividido en dos de la espada más débil y más fuerte. Era un tonto. Nunca aprendió a evaluar la fuerza de un oponente. Ichigo miró hacia atrás y se encontró con los ojos verdes de Ulquiorra. El resto de ustedes murió. A Aizen no le importó y no lo detuvo. Todos los Shinigami, excepto Jin y Tosen, sobrevivieron. Era casi imposible saberlo con Ulquiorra, pero cuando se volvió para entrar en la garganta, su rostro podría haber estado un poco más inexpresivo que antes. Piensa en por qué lo estás siguiendo. La voz de Ichigo lo siguió mientras la grieta se cerraba. Después de que lo hizo, sin mirar a su alrededor, el adolescente respiró hondo para calmarse. El Bizardo. Aizen no se habría llevado a su familia sin luchar. Hizo un gesto propio, corto y brusco, dando un paso adelante y formando una segunda garganta donde la primera se había cerrado. Quédate donde estás, muchacho, y cálmate. Dijo Yamamoto, finalmente hablando después de ver el breve intercambio en silencio. Hay otras posibilidades. No voy a ir tras ellos. ¿Escuchaste a Aizen? Los matarían. Esa Karakura. Ichigo miró al capitán y teniente del cuarto, quienes se habían unido al resto de los oficiales superiores, Yaikaku y Yumichika, en la lucha con los menos, pero cuyos servicios no habían sido necesarios. ¿Puedes venir? Ana asintió mientras ella e Isane se unían a él. Por supuesto, pero Kurosaki-san estiró una mano para descansarla sobre su hombro cubierto. Se encogió de hombros y entró en la garganta. Volveremos pronto, entonces. Esperó a que se unieran a él antes de que el portal se cerrara detrás de él y los dos sanadores comenzaran a correr. Iba a la cabeza, pero funcionaba con la energía negra y torrencial que formaba la materia prima de la garganta. Ningún camino se formó bajo sus pies. Un camino suave de raíz y plateado se formó bajo los pies de Ana, e Isane corrió detrás de ella mientras iban a ver quién aún podía salvarse. XXX. Neliel Tuo del Schwank, ex espada 3, rango actual indefinido, caminó tranquilamente por los pasillos de las noches para recoger a sus nuevos cargos.
Estaba vestida con su modesto traje y pantalón blanco habitual con gasmusa colgando de su cadera, y su mano rozó la máscara intacta de calavera de cabra en su cabeza en un gesto habitual recientemente adquirido mientras doblaba la esquina hacia el pasillo que conducía a la sala del trono de Aizen Sosuke. Su paso se detuvo levemente al ver al hombre alto y delgado apoyado contra la pared, pero pasó junto a él sin hablar. Noitra mostró los dientes y balanceó la guadaña gigante de doble luna creciente en su mano. No me ignores. La hoja atravesó la imagen residual de la mujer de cabello verde, y ella reapareció levemente por el pasillo. Su voz era tranquila cuando lo miró. Todos estos años, Noitra, y sigues siendo más niña que yo. Perra, gruñó la quinta espada. He estado esperando mucho tiempo por esto, Neliel. Saca tu espada. No tengo ninguna razón para pelear contigo. Ella se volvió de nuevo. Aunque las palabras lo habrían llevado a la furia, cuando ella era 3 y él octava, ahora solo lo hizo reír un poco como un maníaco. ¿No hay razón? ¿Vas a desafiar a Arribel, entonces? Pagaría por ver eso. Aizen encontró lo que estaba buscando, y ese número en tu espalda ya no significa una mierda. Su voz la siguió mientras se dirigía a su destino. Somos 3 cifras o yo, Nel. Te veré en el campo de batalla. Cerró los ojos brevemente y suspiró, con una mano en la manija de la puerta. Habían sido años. Había caras nuevas, había reglas nuevas, y ahora había 4 espada a los que se les prohibía perder su resurrección bajo la cúpula de las noches por miedo al daño que causaría. Barragán había servido a Aizen Sosuke durante el tiempo que su señor había ocupado las noches, pero el resto de los Bastolors que ella, Noitra y los otros espada habían enviado a buscar habían sido reclutados en los años transcurridos desde el traicionero ataque de Noitra. Un arrancar más fuerte había reclamado el número tatuado en su espalda y, a menos que desafiara a otro espada por una posición más baja, se uniría al Privarión espada. Noitra era la de más alto rango de los ex-Judas. No tenía dudas de su habilidad para derrotar a la bestia, pero echaba de menos el desierto. Todavía no es una razón para luchar, susurró Neil a la piedra blanca frente a ella, antes de abrirla y unirse a las figuras que ya estaban dentro, inclinándose ante su señor al pasar. Aizen-sama. Por favor, perdone mi tardanza. Stark, el nuevo primera, estaba recostado perezosamente contra la pared. Un hombre barbudo con el uniforme de Shinigami yacía inconsciente a sus pies. Un hombre más joven yacía atado e ignorado cerca de Barragán. Sus ojos marrones se agrandaron cuando Neil entró en la habitación, y los rostros de las 2 chicas en la base del trono de Aizen se reflejaron en la sorpresa. Estoy seguro de que tenías una buena razón, Neliel, respondió Aizen magnánimamente. Gracias por cuidar a los niños. Con la experiencia de su fracción en el cuidado de niños, sentí que estarían mejor atendidos en sus habitaciones. ¿Se han hecho los arreglos? Barragán resopló levemente ante lo que podría haberse tomado como un insulto velado. Neliel lo ignoró. Las alarmas están en su lugar, Aizen-sama. Nos enteraremos instantáneamente de cualquier disturbio en los otros palacios, y se le alertará si encontramos dificultades. Stark y Barragán también asintieron en confirmación. Excelente. Neliel, ¿tienes más preguntas sobre tu papel en la madrugada? No, Aizen-sama. Ninguna pregunta excepto por qué tenía que ser ella, en lugar de otro espada, y por qué la había buscado, cuando no le había importado en los años pasados. Ninguna pregunta además de las melancólicas de la niña que había sido, preguntándose por qué no podía volver a la dichosa ignorancia y la etiqueta eterna. Las empujó y se acercó a las chicas, que tenían quizás 2 o 3 veces la edad física de su propia forma hace una semana. Soy Neliel. Por favor, ven conmigo y mantente cerca. Estos pasillos no son seguros para humanos desprotegidos. Algo para su sorpresa, voluntariamente tomaron sus manos extendidas, con la chica de cabello oscuro sosteniendo su mano izquierda con un apretón de muerte y la chica de cabello claro la derecha, un poco más gentilmente. Stark recogió su carga y Barragán soltó las ataduras de las piernas del moreno muchacho para que pudiera mantenerse en pie por sí mismo. El chico asintió para tranquilizar a las chicas, que vieron cómo lo empujaban fuera de la habitación. El grupo de Nel fue el último en irse, y tan pronto como las enormes puertas se cerraron detrás de ellos, la chica de cabello oscuro soltó. Eres Nel. El hueco de Ichiniri está enamorado de ti. Neliel tuvo del Schwank parpadeó. ¿Eh? XXX. La garganta terminó en la calle frente al almacén, y mientras Unohana e Isane miraban a su alrededor con curiosidad, ya que rara vez habían estado en el mundo de los mortales en los últimos años, Ichigo atravesó el enorme agujero en la puerta descendente del almacén.
Bajó por el conocido camino lateral hacia la sala común y algo se relajó en su interior cuando se dio cuenta de que contenía las 8 firmas de Reiatsu que deberían haber estado allí, además de una extra. Las tranquilas conversaciones se detuvieron tan pronto como se detuvo en la entrada de la habitación. ¿Kurosaki, Ichigo? Preguntó Hirako Shinji, comparando al joven que estaba conociendo por primera vez con las imágenes que todos habían visto en las últimas semanas. Su atuendo era el mismo que había usado en la pelea con Aizen en Sokyokuil después de que regresaron en el tiempo, al igual que la cadena larga en su espada, pero su cabello era tan largo como cuando entró por primera vez. Resurrección en su pelea con la cuarta espada, y si eso significaba lo que Shinji sospechaba que significaba, Iyori se pondría furiosa cuando despertara. Cualquier diversión que tenía ante la idea murió ante la mirada en los ojos del chico. Shinji. Traje a Unohana e Izane conmigo. Una vez más, fue el pensamiento que pasó por todas sus mentes, e Ichigo se dio cuenta de que la única razón por la que había pensado en incluir a los curanderos esta vez había sido porque Unohana había sido tan crítica en mantener a varios de ellos con vida en la batalla sobre el falso. Ciudad Karakura. El líder de facto de los Bizarros hizo una mueca, pero dijo: no se puede evitar, supongo. Podemos usarla. Cuando Unohana entró en la habitación, Tesai, la presencia extra que Ichigo había sentido, se apartó del lado de Iyori con alivio para permitir que la sala de especialistas funcionara. El ex capitán de Kido Corps fue al lado de sus extenientes y eliminó el hechizo temporal que impedía que el hombre inconsciente se desangrara, mientras que Izane ocupó el lugar de Kensei, donde estaba realizando primeros auxilios básicos al lado de Lisa. ¿Qué sucedió? Supongo que sabes sobre, Shinji comenzó a preguntarle, y luego detuvo la pregunta, dándose cuenta de lo evidente que era la respuesta. Ya hemos recibido las demandas de rescate, respondió Unohana por todos. Kurosaki-san por su familia y Sado Yasutora. El intercambio se realizará al amanecer. El amor cerró los ojos. Lo siento, chico. Ichigo negó con la cabeza. Debería haberlo matado antes de que volviéramos a tiempo. Lamento haberte arrastrado a esto. Empujó los remordimientos hacia abajo de nuevo. Lo único que importaba ahora era poner a salvo a su familia y a Chad. ¿Cómo te encontraron? El hueco que mató a tu madre, respondió Kensei. Aizen se convirtió en un arrancar. Tu padre salió a matarlo. Pensamos que Hachi podría manejar un asedio si revelaba nuestra posición, pero Aizen ya sabía cómo atravesar las barreras de Hachi. Gran pescador, ¿está muerto? Un movimiento brusco de la cabeza del lobo hizo que Ichigo cerrara los ojos y respirara profundamente, recordando la profunda furia que había sentido. ¿Cuánto tiempo atrás? Poco más de 2 meses desde el 17 de junio. Ni siquiera podía culpar a su padre. Yo habría hecho lo mismo. Todavía deberíamos haberlo detenido, dijo Shinji. Dudo que hubieras podido. Ichigo negó con la cabeza. No mires atrás. ¿Cómo entraron? El segundo espada, el vasto Lord que Jin llamó Barragan. Tiene algún tipo de poder que acelera la descomposición. Disolvió la barrera y Aizen entró solo. XXX. Barra sonó la alarma, y cuando Hachi gritó que su barrera se estaba cayendo, se reunieron en la gran área de entrenamiento superior por la que el enemigo estaba atravesando. Cuando la barrera cayó, Hachi terminó sus intentos de defensa y se volvió para atacar, y cuando una figura de cabello castaño y vestida de blanco fue revelada por el agujero que se devoraba rápidamente, quedó envuelta instantáneamente en las brillantes cadenas doradas de un Bakudo 63. Sajo Sabuku. Iyori gritó triunfante y saltó con un grito de corta limpio, Kubikiri Orochi. Mientras llama a su máscara con púas en su rostro. Cuando su espada se convirtió en una gran cuchilla con una hoja parecida a una sierra, Chad gritó no. Shinji se congeló. Iyori, sal de ahí. Pero ya era demasiado tarde, y en la bajada fue detenida a pocos metros de su aparente objetivo acompañada por el grito desesperado de Chad. De repente pudieron verla escupir en el extremo de Kyokazu y Jetsu, hasta que Aizen le dio un movimiento rápido a su espada y la dejó deslizarse. ¡Qué nostalgia! No fue una herida que yo haya causado la primera vez, por supuesto, pero es muy apropiado. Rose gruñó, toca, Kinsara. Y su zanpakuto se extendía en un largo látigo dorado con una flor metálica al final. En lugar de enviarlo directamente al cuerpo de Aizen, lo barrió a lo largo de todo el frente del almacén en una fracción de segundo, pero no pudo sentir el impacto. El directo. Chad gritó, balanceando su brazo derecho y enviando una corriente de energía brillante al aire vacío por encima de donde yacía Iyori.
Al darse cuenta, Hachi hizo lo mismo con un Hado 88. Ryuge Kisoku Shinten rayo de amplio alcance, pero ambas explosiones fueron desviadas por un Bakudo 81 no verbalizado. Danku. El látigo de Rose serpenteó alrededor de la barrera para golpear al hombre visible en el espacio donde Chad había apuntado, pero su látigo fue atrapado sin esfuerzo por la figura de lo que, por el tirón que jaló a Rose directamente hacia él, probablemente era el verdadero Aizen. Un corte en el torso hizo que Rose cayera en picado para aterrizar sobre Iori, quien se movió y gimió. Abrió los ojos para ver la lucha que aún se libraba sobre ella. Aplasta, Aguro Tombo. Lisa gritó, ya enmascarada y girando la espada y la vaina de su arma a su alrededor hasta que se extendió en un brazo de asta extremadamente largo con una bola con peso en el otro extremo. Por encima de ti. Chad gritó, mientras enviaba otro ataque de energía al hombre que solo él podía ver. Aizen rechazó su ataque más fuerte, el que había pasado los últimos 3 días entrenando sin cesar para dominar una vez que su brazo había evolucionado a su nueva forma, tan fácilmente como lo había hecho Kyoraku Shunsui 3 semanas antes. Cuando Aizen salió disparado del camino del brazo de asta que se balanceaba en el aire para seguir el camino de la explosión, Chad se preguntó con desesperación si alguna vez sería capaz de cumplir su promesa, o si Ichigo y su conjunto de enemigos habían evolucionado demasiado. Más allá de él para Chad tener alguna esperanza de cuidar la espalda de Ichigo nunca más, pero Chad interrumpió el pensamiento cuando Lisa cayó de un corte de espada en el torso, directamente enfrente de él. Cargó contra el capitán traidor, balanceando su fuerte brazo derecho y comenzando la carga para una ráfaga más. Estaba llegando al límite de su poder, y lo sabía, pero sin importar lo que le hubiera dicho el capitán del octavo, había cosas por las que valía la pena agotar su fuerza vital. Su puño fue atrapado casi suavemente en la mano más pequeña de Aizen, y Chad de repente voló hacia atrás para chocar contra la pared con un gruñido, su visión se oscureció. Shinji, al ver a todos menos a Hachi caídos, hizo un shumpo frente a él mientras se pasaba la mano por la cara. Sus tonos resonantes gritaron colapso, Sakanade cuando su espada comenzó a girar alrededor de una nueva adición circular a la empuñadura. Una ilusión óptica barata, Hirako Shinji. El poder de tu espada no puede tocarme. La sonrisa de Shinji se hizo más amplia detrás de su máscara y gritó. ¡Pan! Fue derribado por un golpe que no pudo ver antes de que pudiera terminar. Hachi cayó un segundo después, sin un brazo e inconsciente por un golpe en la cabeza. Aizen suspiró, alisando su cabello ligeramente revuelto, y miró hacia donde Chad se estaba poniendo de pie, apoyándose en la pared para apoyarse. ¿Sigues despierto, Yasutora Sado? Sería más amable para ti quedarte abajo. Aizen. Miró con ligera sorpresa a su izquierda, donde Iori se tambaleaba poniéndose de pie. ¿Sigues moviéndote, Sarugaki? ¡Qué patético! Aizen. Ante la repetición sin sentido en sus tonos resonantes, Aizen se giró para mirarla de nuevo, un poco más interesado. Fascinante, que incluso un arrancar chapucero pueda intentar lograr esto, Aizen. Sarugaki Iori perdió el poco control que tenía sobre la transformación, echó la cabeza hacia atrás y rugió cuando una sustancia blanca fluyó del agujero que atravesó su cuerpo. Fluyó sobre sus brazos y bajó por su torso hasta sus piernas, y cuando la transformación se completó, todo su cuerpo había adquirido las púas afiladas y los diamantes alargados de su máscara de hueco. Su frente era de un tamaño y estatura similar a su forma de visar, excepto por las manos y los pies agrandados y el crecimiento de las garras, pero en la espalda tenía un bosque afilado de púas ligeramente curvas que se asemejaban a las púas de un puercoespín. Su cabello, anteriormente en coletas, se había acortado hasta que apenas era visible debajo de su máscara. Cargó contra el hombre de cabello castaño con su espada en la mano y comenzó a golpearlo salvajemente. Aizen bloqueó cada golpe sin cambiar de expresión hasta que oyó Iori retrocedió y comenzó a cargar un cero rojo. Cuando ella lo soltó, teniendo el suficiente sentido o instinto para barrer el área donde Aizen estaba parado en lugar de intentar dispararle directamente, Aizen dio un paso rápido a su lado y apuntó un solo golpe rápido al cuerno de su máscara se hizo añicos, y el rostro de Iori fue brevemente visible antes de colapsar una vez más. Pronto se hizo evidente que la regeneración de alta velocidad no era uno de sus poderes, ya que las heridas que la habían llevado a un estado de frenesí permanecieron. Pero aún no puedes desafiar al hombre que conquistó lo real. Chad ya se había puesto de pie y se tambaleaba frente a la puerta de la vivienda. No había duda en su mente de quién era el hombre. Mantendría su promesa, incluso si drenaba la vida de su cuerpo.
Su brazo, el brazo izquierdo, se sentía como si estuviera en llamas cuando finalmente reaccionó al entrenamiento intensivo durante las últimas semanas y los restos del rey sueco en la habitación. ¿Y qué, ahora? Pero cuando exigió el poder de sí mismo, su alma respondió, y una bola de líquido se manifestó sobre su mano izquierda y fluyó hacia arriba por su brazo, fusionándose en una cubierta blanca con una raya roja y una punta roja en la punta. Hombro. No puedes tenerlos. No pasarás. 5 discos brillantes de energía se formaron en la punta de sus dedos, y cuando cerró el puño, toda la energía dentro de ellos fue empujada hacia el puñetazo que le lanzó Aizen. Aizen detuvo el golpe con un solo dedo en su puño y sonrió. Los gemelos Kurosaki, Sado y Asutora, no son los únicos rehenes aquí. La espada de Aizen se dirigió hacia su sien, deliberadamente lo suficientemente lento para ver, pero demasiado rápido para que Chad la esquivara. La sonrisa de Aizen fue lo último que vio antes de que el mundo se oscureciera y supo que había fallado. Barra. XXX. Ichigo, Uno Ana e Isane salieron de la garganta a poca distancia de las puertas de la cuarta división varias horas después de su abrupta partida. Había 2 Shinigami con el uniforme de Reversal Counterforce de Onitsukido flanqueando la entrada, y uno de los mensajeros apareció frente a ellos en la posición 6 mientras su compañero desaparecía. Kurosaki Dono, Yamamoto Soutaicho solicita su presencia en el cuartel de la primera división lo antes posible. Ichigo hizo una mueca cuando Uno Ana levantó las cejas levemente con sorpresa. ¿Son esas las palabras que usó el capitán comandante? La mujer vaciló. Kobayashi del quinto asiento puede haber parafraseado el mensaje del capitán comandante antes de dárselo a nuestro escuadrón, Uno Ana Taicho. Ha estado entrenando con Kurosaki Dono durante varios días. Un hombre contacto, murmuró la sanadora, divirtiéndose un poco cuando podía. Dile que estaré allí en unos minutos, le dijo Ichigo a Onitsukido arrodillado, quien asintió y se alejó. Ichigo consideró terminar con la confrontación, podría haber estado en el primero mucho antes que el mensajero, pero había una conversación más importante esperando dentro de las puertas. Caminó hacia la habitación que había compartido con los otros humanos. Los pocos Shinigami en su camino se apartaron de su camino, con simpatía en sus rostros. La fábrica de rumores obviamente había estado trabajando horas extras en las últimas horas. Se sorprendió un poco al descubrir que Rukia se había quedado con Orihime e Ishida, y que Renji se les había unido. Cuando se detuvo en el umbral, Orihime fue la primera en notarlo. Kurosaki-kun. Has vuelto. Rukia se relajó visiblemente mientras se levantaba de su asiento en la cama de Ichigo, mientras que Ishida miraba sin levantarse de su pose decididamente casual descansando en la litera encima de ella. Renji asintió desde la silla junto a la ventana. Les hice saber lo que pasó. ¿Estás bien? Ichigo se pasó una mano por el cabello y luego detuvo el gesto al recordar su longitud actual. Todos están vivos. Aizen les dio las mismas heridas que la última vez. Hachi perdió su brazo otra vez. Le dije que estarías dispuesto a ponérselo cuando estés mejor, Inoue. Cuando curé a Hidambo-san solo volví a unir el brazo, no aventuró Orihime, un poco avergonzada. Puedes curarlo. La certeza en su voz la hizo sonrojarse levemente y asentir. ¿Y tú, Ichigo? Rukia no lo dejaría evitar la pregunta. Se encogió de hombros en respuesta. Voy a recuperarlos. Todo estará bien. Así que vas a dejar que te mate, Kurosaki, y esperas que haya sido honesto. Espetó Ishida. ¿Has perdido la cabeza? Ichigo cruzó la habitación y se sentó pesadamente en la cama, frotándose la cara con la mano. Se sentía cansado. Cansado de una manera que no tenía nada que ver con el agotamiento físico, cansado de una manera que le hacía desear poder conciliar el sueño. Él no se preocupará por ellos una vez que esté allí. Nel se asegurará de que estén a salvo. Una débil esperanza por la que dar tu vida, Ichigo. El Shinigami de cabello oscuro se movió a su lado y lo miró preocupado. Ella nunca te ha conocido, y Aizen es una vez más su maestro. Todavía confiaría en ella con sus vidas. Es una buena persona. Respiró hondo, reuniendo su determinación y apartando la preocupación profunda del alma que amenazaba con consumirlo, luego levantó la vista y se encontró con su mirada. Y no voy a dejar que gane. Ella parpadeó. Esos eran ojos fuertes. Soy mi espada. Tirarla no va a cambiar eso. Lo mismo con mi máscara. Tan pronto como Nel se vaya, estará muerto. Solo tengo que sacarlos con esa llave. Eso es todo lo que importa. Él dudó. Habrían querido unirse a él una vez, pero eso estaba a meses de distancia. Ahora si quieres venir, quiero decir. Quería hablar contigo sobre eso, comenzó Renji.
Sabes que estoy contigo, pero bueno, te quedan 3 personas, Eikaku y Iba ya me apartaron, y estoy bastante seguro de que Matsumoto querrá venir, y cortó con un siseo cuando Rukia pateó su espinilla. Estaremos allí si nos quieres allí, Kurosaki-kun. La voz de Orihime era tranquila, pero llena de cosas sin decir, e Ichigo la miró con ligera sorpresa. Mis poderes están bien encaminados hacia la recuperación, agregó Rukia, mirando a Renji. No del todo, y no eres teniente, comenzó a responder la pelirroja. Tengo algunos dispositivos en mi apartamento que me gustaría arreglar para que los recojan, intervino Ishida. No estar en defenso. Aún no eres capaz de usar tu propio poder. Espetó Renji. Él necesita luchadores. Aizen no comenzará una pelea hasta que crea que he sellado mi poder, y para entonces te habrás ido. No hay nadie mejor. La voz de Ichigo era implacable. Y de todos modos, Aizen sabe quién viene. Dudo que dejen entrar a nadie más en el Senkaimon. Si no vienen, solo serás tú. Renji suspiró, pero asintió con resignación. Ichigo se puso de pie para salir de la habitación y dijo, tengo que ir a ver a Hiri-san. Y, chicos, gracias. Se fue a grandes zancadas, dejando el silencio tras de sí. Finalmente, Renji se encogió de hombros y se puso de pie. Les haré saber a los muchachos que no cree que los necesite. Al menos, no se acostará y morirá. Él no dijo eso, Abarai-kun, dijo Orihime en voz tan baja como antes, mientras se levantaba y caminaba hacia el pasillo para mirar en la dirección en la que Ichigo había desaparecido. Simplemente dijo que derrotaría a Aizen. La misma cosa. La chica de cabello castaño sacudió la cabeza y sonrió trémulamente. Si estuviera seguro de que viviría, no creo que le hubiera importado quién estaba con él. XXX. Y Shin gimió cuando recuperó la conciencia. No había tenido una resaca tan mala desde aquella noche después de la muerte de Masaki. Masaki. Gran pescador. Aizen. ¿Qué había hecho? Estás despierto. Stark, despierta. Una niña preadolescente vestida con calzoncillos blancos y ajustados y un chaleco salió corriendo de su lado y saltó sobre el estómago de un hombre que descansaba sobre una pila de cojines, un arrancar de cabello castaño con un fragmento de máscara de hueso de la mandíbula colgando de su garganta como un collar. El hombre salió de su sueño con un gruñido y miró al antiguo capitán. ¿Estás despierto, entonces? ¿Dónde están Karin y Yusu? Y Shin se tambaleó sobre sus pies, su mano buscando a tientas en vano la espada que debería haber estado a su lado. ¿Dónde están? El arrancar que la chica llamaba Stark, a quien Shin reconoció vagamente como el hombre de los recuerdos de Ichigo que Jin había identificado como la primera espada, se estiró perezosamente. Relájate. Están con la chica nueva, Odels Chuank. Aizen-sama dijo que se aseguraran de que estén ilesos para el intercambio. Odels Chuank. ¿Se refería a Anel? Y Shin comenzó a relajarse al recordar la descripción de Ichigo de ella. Ella no es mi enemiga. Nunca lo será. Estaban en hueco mundo, pero si podía confiar en el juicio de su hijo, las chicas estarían tan seguras como fuera posible dadas las circunstancias. La única pregunta era por qué Aizen se molestaría, y luego su mente se encontró con sus oídos. ¿Intercambio? No había dudas sobre lo que Aizen querría. Su culpa, toda su culpa. Aizen tenía a Karin y Yusu, y si hubiera sido él, Ichigo podría haber escuchado razones. Debería haber sido solo él, pensó que conocía los riesgos y decidió que valía la pena liberar el alma de su esposa, e Ichigo lo habría entendido y lo habría dejado ir, pero esto. Su culpa. Ya ha sido arreglado. Han sido separados en caso de que alguien intente un intento de rescate. El niño que Ulquiorra nos mostró parece ser el tipo. ¿Organizado? Parecía que no podía hacer más que repetir como un loro las palabras del otro hombre. Tendría que trabajar en eso, una vez que hubiera escapado. Y Shin se preparó para Shunpo directamente a la espada, con la esperanza de al menos aturdirlo el tiempo suficiente para salir por la puerta, pero su poder no acudió a su llamada. Sus labios se apretaron cuando levantó la mano para tocar el collar en su cuello, y el arrancar interpretó correctamente el gesto. Sería un dolor si tuviera que atarte, y no podrás escapar sin que suenen las alarmas. Y si lo hacen, uno de los otros morirá, le informó Aizen, aún insultantemente relajado. ¿Vas a causar algún problema? Parece estar desarmado e impotente. ¿Qué problemas podría causar? A pesar de sus palabras, los ojos de Aizen no dejaban de escudriñar su entorno, buscando la puerta y los controles de las mencionadas alarmas. No mucho, probablemente. Por supuesto, eso es lo que Yami pensaba de tu hijo. ¿Lo obtuvo de tu lado de la familia? El ceño de Aizen se profundizó. ¿Qué?
La chica intervino con entusiasmo. Escuché que eliminó a Yami de un solo golpe. Solo fue Osh. Y ella hizo un gesto de cortar con una mano, y estaba muerto. Así como así. Y Sin tuvo la impresión de que el espada 10 no había sido particularmente popular. Espero que no estés esperando condolencias. Stark se encogió de hombros, despreocupado. No hay nada que hacer al respecto. ¿Qué sucedió? Dado que el arrancar parecía estar dispuesto a charlar. Un par de los otros fueron a decirle a tu hijo que te habían secuestrado. Al principio pensó que estabas muerto. Mató a Yami y estuvo muy cerca de matar a Ulquiorra. Me alegro de que no tengamos que pelear con él por real. Si hubiera matado a una espada de un solo golpe, ¿podrían sentir su Reiyatsu? Ulquiorra dijo que no. Es un poco extraño, ya que Aribel no tuvo ningún problema. Stark se rascó la barbilla contemplativamente. Ese es un truco bastante útil. ¿Cómo lo hace? Y Sin no respondió. Si hubiera revertido la división de su alma, Ichigo debe haber estado listo para venir a Hueco Mundo. Una sola hora de retraso del ataque de Aizen, y todo habría terminado. Si tengo que quedarme despierto para verte, también podríamos charlar, dijo secamente su guardia. A menos que no quieras saber nada de lo que sucederá al amanecer. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aizen. No hay día en Hueco Mundo, pero las luces en las noches están configuradas según el horario de sueño de la Sociedad de Almas. El intercambio se realizará cuando salga el sol, y Aizen-sama ha pasado por algunos preparativos bastante elaborados para asegurarse de que el chico no lo ataca antes de que su poder esté sellado. No me importa hablar de ellos, y tenemos algunas horas para matar. Aizen lo pensó. Era poco probable que pudiera revelar algo sobre los poderes de Ichigo que Aizen no hubiera inferido ya, y en ese momento necesitaba toda la información que pudiera obtener. No es nada que puedas duplicar. Es demasiado poderoso para que cualquiera lo perciba. No puede afectar ni ser afectado por nadie en nuestro nivel de poder a menos que se lo permita deliberadamente. Oh. Qué mal. Stark suspiró. ¿Es por eso que Aribel pudo sentirlo, entonces? Respuesta por respuesta, espada. Está bien. Tú, tus hijas y el otro tipo estarán en un contenedor sellado. Odelschuan elegirá dónde esconderlo. Cuando tu hijo se rinda, sellará su poder, y cuando lo haga, ella tendrá acceso al llave que te liberará. Tienes la esperanza de que te lleve de vuelta al mundo humano, por supuesto, pero no parece del tipo que te deje sofocar. ¿Qué pasa con Ichigo? Stark simplemente inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado e Aizen hizo una mueca antes de tomar su turno. Tu amigo pudo sentir a Ichigo porque había limitado su poder. Partió su alma en 3 pedazos. Sí, Aizen se desvaneció cuando vio que la información había tenido más reacción del lacónico arrancar que cualquier otra cosa en el mundo. Conversación. Stark se había levantado de un tirón, y el niño inquieto cerca de él se había detenido por completo. Él, dividió su alma. Repitió el peli castaño con cuidado. Aizen se dio cuenta de que tenía toda la atención del otro hombre por primera vez desde que había despertado. ¿Qué diablos había dicho? ¿3 piezas, eh? Preguntó la chica. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Vaya, debe ser muy fuerte. ¿Alguno de ellos es niña? Aizen parpadeó sorprendido. Ninguno, uno es un chico con una apariencia similar a Ichigo, pero con una coloración diferente. El último es un hombre de mi edad. Entonces dividió su alma para limitar su poder, para poder interactuar con las personas que lo rodean, y cuando se reúna de nuevo, su poder es tan grande que sus amigos no se ven afectados. La primera se desvaneció, mirando hacia el distancia, antes de concluir, tiene suerte. Casi muere porque los sanadores no podían tocarlo, le informó Aizen, aún sin entender por qué le importaba a espada. Hay cosas peores, Kurosaki Aizen. Stark negó levemente con la cabeza antes de decir. Y yo soy un mal anfitrión. Soy Coyote Stark, y esta es Lilinette Gingerbook. La recién nombrada Lilinette saludó alegremente. Hola. Aizen no podía decir exactamente que fue un placer conocerlos. Según mi cuenta, me debes varias respuestas, Coyote Stark. Él asintió. Aizen lo tiene por tu hijo. Si tiene planes para atacar a la Sociedad de Almas después de su muerte, no los ha compartido, pero está bastante seguro de que con él muerto hemos ganado. Él nos subestima, y subestima a Ichigo. Mi hijo no se acostará y morirá simplemente. Casi espero que estés en lo cierto, dijo en voz baja el espada más fuerte. Si es tan fuerte como dices, sería un terrible desperdicio. XXX. Yamamoto se levantó de su escritorio cuando la lámpara cuidadosamente colocada en el pasillo arrojó una sombra sobre la puerta corrediza.
No había ningún otro rastro de la presencia de la persona al otro lado de la puerta. Cuando la sombra levantó la mano para llamar, Yamamoto gritó: «Entra, Kurosaki». La figura se detuvo sorprendida y luego empujó la puerta de papel. «¿Querías verme, Gilsan? ¿Puedes adivinar de qué se tratará esta discusión, Kurosaki Ichigo?» Ichigo se encogió de hombros. «Creo que tengo una idea. Y si no me equivoco, esta será una breve charla». Los ojos de Yamamoto no se abrieron debido a su habitual entrecerrar los ojos. Personal no es lo mismo que importante. Es la elección equivocada. Es la única opción. No puedo perder las cosas que son preciosas para mí. Las protegeré, incluso si me cuesta la vida. Yamamoto gruñó, sin sorprenderse. Y aunque les cueste el resto de las dimensiones, no hubo vacilación en los ojos ámbar de Ichigo. Incluso entonces. Para mis hermanas, abriría las puertas del mismo infierno. Seguiste a Inoue Orihime en contra de mis órdenes directas, cuando eras el único luchador en el mundo capaz de ver a través de las ilusiones de Aizen, y obligaste a mi yo futuro a dividir las fuerzas para recuperarte. ¿No has aprendido nada, muchacho? Ichigo se puso rígido, una mano cayendo sobre la empuñadura de su espada. Nunca le había dado esa información a ningún Shinigami de esta línea de tiempo. A raíz de la visita de Espada, había olvidado la revelación de Ishida sobre la invasión de su privacidad, y ahora con el recordatorio casi, arremetió contra el hombre que sin duda había dado la orden, y que incluso podría ser capaz de sobrevivir a su ira. Pero controló el impulso. Ya casi no importaba. Abrió la mano. No sabía eso, en realidad. Uno Ana-san me contó sobre su espada en el camino de regreso a Karakura. La voz de Yamamoto era mordaz. Claramente no habría hecho una diferencia. No. No lo habría hecho. Se miraron el uno al otro durante un largo momento, e Ichigo fue el primero en apartar la mirada. No los pondré en peligro, pero tan pronto como Neil y los demás se hayan ido, voy a atacar. Sin armas y sin poder. Tensa Sangetsu es parte de mí. Incluso si los tiro, siempre estarán en mi alma. Tenía que recordar eso, esta vez. Y dudo un poco que nada de lo que tenga afecte mi Reiatsu si no quiero que lo haga. Si dejo de dejar que sientan mi Reiatsu, el collar probablemente no pueda funcionar conmigo. ¿Entonces tu plan es confiar en la incompetencia de un enemigo inteligente? Preguntó Yamamoto, con las cejas levantadas. El único error verdaderamente perjudicial que cometió en sus batallas, Kurosaki, fue permitirte vivir, y claramente está buscando rectificar eso. No. Será bueno si eso sucede, pero no. Sacrificios, elecciones, decidir a quién valía la pena salvar en lugar de tratar de salvar a todos los que pudiera, el viejo maestro había enseñado mejor de lo que sabía. Tengo un ataque que Aizen no conoce. No lo usé en la última pelea. No pensé que lo necesitaba. Mientras Tensa Sangetsu sea parte de mí, puedo convertirme en parte de Tensa Sangetsu. Nada más que dividir mi alma de nuevo cambiará eso, y no hay ningún sello en este mundo ni en ningún otro que pueda contener a Mugetsu. Aizen será destruido. Yamamoto suspiró, reconociendo la futilidad de la discusión. Desafortunadamente, había esperado poco más. Esperaré tu victoria, pero planificaré tu derrota. Nunca hemos tenido la intención de depender únicamente de ti. En esta línea de tiempo, eras la mejor esperanza, pero no la última. Eso era una novedad para él. ¿Qué vas a hacer? Hay varios planes de contingencia, cada uno con múltiples redundancias con la esperanza de que uno funcione. No eres el único con técnicas demasiado destructivas para usarlas casualmente, Kurosaki. Todos los fuegos de la tierra acudirán a mi llamada. Tengo no lo ha hecho en casi 2000 años, y los pueblos humanos de los alrededores permanecen enterrados bajo las cenizas hasta el día de hoy. Ichigo tragó saliva. Vaya. Esperaba. Yamamoto se detuvo. No tenía mucho sentido ahora. Ve, muchacho. Si has colocado todo el mundo en una balanza y has descubierto que 4 vidas lo superan, entonces ve y espera que vivas para ser más sabio. Eso no es el tipo de sabiduría que quiero. Ichigo se giró y se alejó, pero se detuvo en el umbral de la habitación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has tenido a alguien por quien valga la pena morir? La pregunta flotó en el aire mientras el adolescente de cabello naranja desaparecía. Yamamoto negó con la cabeza ligeramente. Más tiempo de lo que puedes imaginar, chico, y soy un mejor comandante por eso. Terminó los preparativos para el día siguiente y se acomodó en la pose de Ginsen para esperar el amanecer. Al día siguiente, verían. XXX. Ishida Uryu esperó con impaciencia mientras las puertas cerradas del Senkaimon ocultaban a Yoruichi de la vista.
Ella se dirigía a recuperar los tubos de Into actualmente almacenados en su apartamento. Si se apresuraba, cualquiera que no estuviera completamente cargado con Reisi tendría tiempo de llenar su capacidad en el entorno de partículas espirituales de la sociedad de almas. Al escuchar pasos, miró a la derecha y sus ojos se abrieron un poco. Korutsuchi Nemu. La había visto en las reuniones, pero realmente no habían interactuado desde que ella le había salvado la vida del veneno de su padre en agradecimiento por su vida. Ishida Uryu, último de los Kinki. ¿Son ciertos los rumores de que has perdido tus habilidades? La voz del vicecapitán era tranquila y francamente sin emociones, sin dudar en tocar un tema delicado. Ishida se subió las gafas por la nariz e ignoró la pregunta. ¿Quieres poder? Sus labios se apretaron. Yo no quiero que esto termine sin hacer nada. Comprendido. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Te prestaré mi poder. El arquero la miró fijamente. ¿Qué dijiste? Nemu metió la mano dentro de su shiakuso y sacó un grillete gris con una pequeña cruz kinki colgando de la parte superior. Ishida se puso rígido, con los ojos muy abiertos. Bueno, ahora sabía cómo lo había conseguido en el futuro. Escuché que este es un accesorio de batalla transmitido a los mejores kinkis hace cientos de años. Nuestro departamento de tecnología lo ha custodiado para investigación. Tiene la capacidad de controlar el Reisi. Si eres un verdadero kinki, entonces yo soy seguro que te ayudará. Ishida tomó el kinki bangle casi con reverencia y se lo colocó en la muñeca sin dudarlo. Líneas de luz azul brillante lo rodearon brevemente, y su atuendo, ya en el blanco tradicional, ganó ribetes azules. Levantó los brazos en los movimientos, que eran tan habituales y tan necesarios para su existencia como respirar. Una bola del mismo azul familiar se formó entre sus manos y se canalizó en sus formas habituales. Agarrando el arco ligeramente, tire de él hacia atrás y suéltelo con el corazón. La flecha, alimentada por las partículas espirituales de la sociedad de almas, estalló con un brillo cegador cuando la lanzó al aire. Viajó directamente hacia arriba hasta que impactó la cúpula sobre el Seireitei. Ishida cerró los ojos e inclinó la cabeza, dejando que las imágenes secundarias se desvanecieran. Su voz era tranquila cuando finalmente habló. ¿Tu capitán sabe sobre esto? Se dio la vuelta y comenzó a irse. Fue suficiente respuesta. ¿Por qué? Ella hizo una pausa. Es la decisión correcta. No entiendo. Yo tampoco deseo que esto termine sin hacer nada. Ella comenzó a alejarse de nuevo. Buena suerte, Ishida Uryu. Gracias, susurró detrás de ella. Se quedó en silencio por un tiempo antes de moverse e ir a buscar un objetivo adecuado. Tenía algo de práctica que hacer, y le quedaba muy poco tiempo para hacerlo. XXX. Cuando Ichigo se acercó a las puertas de la cuarta división, se detuvo, sintiendo un reiatsu familiar. Yo. Kenpachi. Ichigo miró a su derecha, donde el capitán del 11º estaba apoyado contra la pared de un edificio cercano. Hola, Ichi. Yachiru lo saludó desde el hombro de Kenpachi. ¿Se ha ido para siempre, entonces? Él. Ichigo se quedó en blanco, y luego se dio cuenta de quién debía estar hablando Kenpachi. Probablemente era la única persona en la sociedad de almas más preocupada por la pérdida del hueco de Ichigo que por el encuentro al amanecer. No lo sé. Dependerá de cómo vaya esto. Kenpachi asintió. Me caía bien. Sabía lo que se supone que es una pelea. Ichigo lo miró con cautela, no muy seguro de cómo tratar con el hombre cuando no estaba tratando de atacar a Ichigo o al enemigo del día. Saraki parecía tranquilo, casi contemplativo. Los recuerdos le hacían cosquillas en los bordes de sus pensamientos, en sueños vagos y vislumbres brumosos de media docena de peleas en las últimas 2 semanas, e Ichigo de repente deseó haber visto una en lugar de usarla como una forma conveniente de mantener ocupado su hueco. Y Saraki de su espalda. Le gustabas. Si le gustaba a alguien, le gustabas tú. Ichigo hizo una pausa, pero luego mordió la bala y preguntó. ¿Por qué no intentas pelear conmigo? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Su sonrisa familiar creció en su rostro. Te has vuelto demasiado fuerte y es un fastidio tener que luchar contra los débiles todo el tiempo. Tengo que volverme más fuerte. Es bueno tener una razón. Ichigo parpadeó, en realidad no esperaba tanta moderación por parte del otro hombre. Será mejor que vuelvas a pelear conmigo, Ichigo. Sería una maldita forma estúpida de morir. No aceptaría más eso, no de Kenpachi. Entonces dime que no harías lo mismo en mi posición. El hombre mayor resopló mientras Yachiru chillaba de risa ante la idea. Nadie lo intentaría. La mocosa puede cuidarse sola.
Ichigo negó con la cabeza, girándose hacia las puertas del recinto. Él haría lo que tenía que hacer. Les había dado toda la información que tenía, aunque no había sido suficiente. Estarían preparados si fallaba, y había hecho todos los cambios que podía. No, no lo había hecho, ¿verdad? Quedaba una ventaja más que podía darle al Shinigami que Aizen no sabría. ¿Dijiste que querías volverte más fuerte? ¿Eh? Sí, yo MMPH, y ante la afirmación, la mano derecha enguantada de Ichigo estaba repentinamente en su rostro, empujándolo por el aire. El grito de alegría de Yachiru los siguió mientras sostenía la ropa de Kenpachi con un agarre mortal. Viajaron a lo largo del Seireite y en segundos, Ichigo lo arrojó al suelo de Sokyokuil cuando la niña finalmente saltó libre. ¿Para qué diablos fue eso? Espetó el hombre de pelo puntiagudo, saliendo del cráter. El nuevo agujero encajaba perfectamente con el paisaje. En las peleas desde el intento de ejecución de Rukia, el suelo que alguna vez fue liso de Execution Hill se había agrietado y picado varias veces. Ichigo lo ignoró y, en cambio, buscó la nueva presencia en su alma. Tiró de él y Muramasa apareció a su lado, con el pelo húmedo, revuelto por el viento y considerablemente más salvaje que de costumbre. ¿Cómo está el clima? Soy capaz de manifestación voluntaria bajo mi propio poder. El comando es Yukohotsu. Es un proceso considerablemente menos desorientador. Ichigo se encogió de hombros. Claro. Ya que estás fuera de todos modos, sin embargo ya sintió hacia Kenpachi. Tal como sospechaba, Muramasa había estado siguiendo de cerca los acontecimientos del mundo exterior y no necesitaba más indicaciones. Un destello de luz violeta brillante emergió de sus ojos, y la espada sin nombre que colgaba de la cadera de Kenpachi comenzó a brillar con un tono similar antes de que una niebla oscura saliera de la vaina y comenzara a unirse frente a Kenpachi. Eso fue diferente, comentó Ichigo, comparándolo con la manifestación de Muramasa de la propia espada de Ichigo. Algunos Zanpakuto requieren más esfuerzo que otros. Este no estaba ansioso por quedarse. Aparentemente decidió usarlo como una oportunidad de enseñanza, Muramasa agregó. Los espíritus manifestados de Shinigami menos fuertes que Kenpachi o tus amigos en el futuro serían sombras humanoides, en lugar de figuras sólidas con personalidades distintas. Mientras hablaba, la niebla oscura se formó en una figura de pie tan alta como Kenpachi. Las primeras características distintivas que se formaron fueron los ojos rojos brillantes y la espada rota y picada en su mano. Su piel se volvió de un negro tan oscuro que tenía reflejos morados, y el cuerpo que se manifestaba era delgado y musculoso, con rasgos afilados y orejas puntiagudas. Llevaba una akama suelta y un conjunto de brazaletes, todos los cuales eran del mismo color que su pelo corto y sus uñas como navajas, un rojo del color de la sangre fresca. Su torso y pies estaban descalzos. ¿Es esa la espada de Ken-chan? Preguntó Yachiru, con los ojos muy abiertos, mientras se unía a Ichigo y Muramasa. Ichigo la agarró del brazo y se dirigió a la parte superior del soporte roto de Sokyoku, con su nuevo Zanpakuto siguiéndolos un instante después. Debajo de ellos, Kenpachi se quitó el parche del ojo, acompañado de una llamarada de poder dorado, y luego comenzó a quitarse las campanillas de su cabello sin apartar la vista del espíritu ahora completamente manifestado de su Zanpakuto. Saraki Kenpachi, siseó la figura, con los labios hacia atrás para revelar un conjunto de afilados colmillos. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó el capitán, sacando la última campana, la más difícil de alcanzar, de su punta. La pregunta hizo que el recién llegado atacara a su antiguo portador con rabia, y sus espadas corroídas idénticas se cruzaron por primera vez. Kenpachi gruñó y se preparó para resistir el golpe con una mano en la empuñadura de su espada antes de esforzarse y empujar al espíritu hacia atrás varios pasos. Sin esperar a que se reagrupara, Kenpachi cargó y comenzó a lanzar una lluvia de golpes, provocando una lluvia de chispas cuando cada golpe era recibido por la espada del otro luchador. Su rostro mientras se conducían de un lado a otro a través de la meseta era más serio de lo que Ichigo jamás había visto en una batalla, sin su habitual sonrisa psicótica. Sin embargo, cuando sus espadas chocaron entre sí una vez más, el espíritu sin nombre levantó su mano izquierda y envió un corte directo a los ojos de Kenpachi. Se soltó y se retorció hacia atrás con gracia, pero las garras aún lo alcanzaron con un ligero golpe en los pómulos. El espíritu instantáneamente saltó hacia atrás. Primera sangre. Su voz era baja y ronca, como si no estuviera acostumbrada a usarla. Sería bastante patético si no pudieras cortarme, respondió Saraki, limpiándose la mejilla. Su oponente mostró los dientes en una sonrisa feroz que tenía un extraño parecido con la de Kenpachi, y se limpió las uñas con la hoja de su espada.
Mientras tu sangre esté en esta espada, Saraki Kenpachi, tus heridas no dejarán de sangrar. Volvió a cargar con el doble de fuerza y se reanudó la batalla. El siguiente golpe, varios golpes después, fue de Kenpachi, y el espíritu una vez más retrocedió y limpió la sangre del corte superficial de su hombro desnudo con la hoja. El corte dejó de sangrar al instante, aunque por lo demás no sanó. Segunda sangre, si estamos contando, dijo Saraki. ¿Vas a ponerte serio, o esto será una completa pérdida de mi tiempo? El espíritu respondió encendiendo su aura de batalla, que formó un aura carmesí en respuesta al propio poder dorado de Kenpachi, y se unieron al combate una vez más, y esta vez no dejaron de luchar. Aunque ambos ganaron rápidamente varias heridas más, Kenpachi, inusualmente, fue el más controlado de los dos y pasó más tiempo bloqueando los golpes cada vez más salvajes del espíritu de su espada que atacando. Yachiru tenía un pequeño ceño fruncido en su rostro. Ken-chan no se está divirtiendo mucho. Bien, Ichigo y Muramasa respondieron al unísono. Intercambiaron miradas de asombro. Está peleando contra un oponente fuerte y lo está haciendo todo. ¿Por qué no está feliz? Muramasa la miró. Es vergonzoso que esta pelea sea necesaria. Su oponente está medio loco por el dolor de su existencia. Su capitán no debería estar contento de que esté ocurriendo. Parecían estar igualmente emparejados. Kenpachi luchó exclusivamente con la espada en la mano y parecía ser un poco más fuerte físicamente que el espíritu de su espada. El espíritu Sanpakuto sin nombre usó las uñas afiladas en sus dedos y pies para su máxima ventaja y tenía una ligera ventaja en velocidad. Ambos habían recibido un conjunto de heridas menores y semigraves en el torso, los brazos y la cara, y fiel a la palabra del espíritu, ninguna herida de Kenpachi, ni siquiera los rasguños más superficiales, habían dejado de sangrar. Por el contrario, ninguna de las heridas que había recibido el Sanpakuto había comenzado. Finalmente, la espada del espíritu manifestado se deslizó más allá de la guardia de Kenpachi y le hizo un profundo corte en la parte blanda de su estómago. Kenpachi se tambaleó con un gruñido, luego se recuperó y apuñaló hacia arriba, enviando su hoja a través del espíritu de su espada hasta que emergió a través de su espalda baja. La espada agarró la mano de Kenpachi y se inclinó con un grito ahogado. Dio una tos seca que, si no fuera por su poder, probablemente se habría mojado con sangre. Permanecieron así por un segundo congelado, las uñas color sangre del espíritu causaron profundos cortes en la muñeca de Kenpachi, antes de apartar la mano de Kenpachi, forzando la espada fuera de su cuerpo con ella. El hombre oscuro saltó hacia el otro extremo de la colina de la ejecución y permaneció encorvado durante unas cuantas respiraciones, jadeando de dolor. ¿Qué estás esperando? Preguntó Saraki, con los ojos entrecerrados y la cabeza inclinada. Puede que no estés sangrando, pero si golpeo un punto fatal, apuesto a que morirás de todos modos, y ni siquiera estás apuntando a los órganos vitales. Pensé que querrías matarme. El espíritu Sanpakuto soltó una risa ahogada y luego se enderezó, encarando a su portador. ¿No apuntas a los órganos vitales? No tengo necesidad de hacerlo. Ya estás muerto, Saraki Kenpachi, y aún no te has dado cuenta. Sigues llamándome por mi nombre, espada, y no me has dado el tuyo a pesar de que dices que quieres matarme. Es de mala educación. El pelirrojo volvió a enseñar los dientes. Demasiado poco, demasiado tarde. Muere, Saraki Kenpachi. Muere sabiendo que te mató el poder que no te sirve. Levantó su espada y pasó su mano sobre la hoja una vez más, manchándola con la sangre de Kenpachi por última vez y sin importarle la herida sin sangre que le causó a su propia mano. Sangre final. Richie. Muerte por 1000 cortes. Nada pareció pasar por un largo momento, y Saraki se encogió de hombros y levantó su espada de nuevo, preparándose para reanudar la pelea, pero se congeló cuando la sangre comenzó a gotear por su rostro desde el pequeño rasguño original. Extendió la mano para tocarlo, y mientras lo hacía, la segunda herida que había recibido, un golpe de refilón en el brazo derecho, comenzó a sangrar mucho más rápido de lo que había sido. Uno por uno, el flujo constante de sangre de cada herida se multiplicó por 10, hasta que su piel quedó cubierta por una capa de líquido que fluía y su aori de capitán blanco se volvió a teñir por completo. Muy por encima de ellos, Ichigo se puso rígido y comenzó a dar un paso adelante, pero fue detenido por la mano de Muramasa en su brazo derecho desnudo. Yachiru, a su otro lado, tiró de su abrigo negro Bankai. Ken-chan no querría que lo ayudaras. Comenzará a divertirse pronto. La muerte llega en cuestión de minutos. El Sanpakuto observó sin piedad a su portador mientras el capitán del 11º caía de rodillas. El dolor terminará pronto. ¿Dolor? ¿A quién diablos le importa el dolor?
Saraki miró hacia arriba, y su sonrisa típica finalmente comenzó a extenderse por su rostro. Al verlo, los propios labios de Yachiru se inclinaron con placer. Muerte, dolor, ese es solo el costo de divertirse. Respiraba con dificultad, pero siguió hablando de todos modos. A pesar del gran y cada vez mayor charco de sangre que lo rodeaba, el hombre de cabello oscuro se arrastró para ponerse de pie usando su espada dentada, luego tomó una postura tradicional de kendo, ambas manos en su espada por primera vez en la pelea. Pero no puedo morir ahora. Tengo mucho por lo que vivir. Necesito volverme más fuerte. Su aura dorada se encendió y la imagen fantasmal de una calavera apareció detrás de él. El aura carmesí del espíritu Sanpakuto brilló en respuesta, con un rostro aullador similar que apareció detrás de él. ¿Más fuerte? ¿Qué me importa tu fuerza, Saraki Kenpachi? Quiero que el dolor termine. Las últimas palabras fueron casi un grito, y cargó contra su portador, con la espada y las garras extendidas. Saraki corrió a su encuentro y chocaron en una explosión de luz y poder que hizo que los tres observadores se taparan los ojos y se apartaran un poco. Cuando las imágenes posteriores se aclararon, Yachiru saltó hacia abajo, sin importarle la caída de 100 pies, y sus dos compañeros la siguieron rápidamente. El capitán y el Sanpakuto estaban de pie, casi tocándose, las espadas enterradas profundamente en la carne. Lo siento, dijo Saraki en voz baja. La hoja en su mano había atravesado directamente el corazón del espíritu, pero nadie pensó que era por eso por lo que se estaba disculpando. El hombre de piel oscura tosió una bocanada de sangre. Su propia espada idéntica estaba enterrada hasta la empuñadura en el estómago de Kenpachi, y en su cuerpo las muchas heridas que había recibido finalmente comenzaban a sangrar. Lo sé. Kenpachi sacó su espada, dejando que la otra permaneciera en su estómago, y su Sanpakuto cayó de rodillas, una mano con garras agarró la herida en su pecho. Levantó sus ojos carmesí para encontrarse con los de su portador. Mi nombre es Shakushi. Su cuerpo se disolvió, y mientras lo hacía, las cuchillas en la mano y el estómago de Saraki desaparecieron. Donde había estado el espíritu Sanpakuto yacía una espada, casi idéntica a la que había empuñado Saraki, pero con una hoja impecable en lugar de astillada y desgastada. El capitán se arrodilló para recogerlo. Muerte roja, ¿eh? Es un buen nombre. Encantado de conocerte. Envainó la espada y luego intentó ponerse de pie. No logró ponerse de pie y se desplomó suavemente, completamente inconsciente. XX. Chad miró hacia la ventana, donde la luna artificial de las noches comenzaba a ponerse. Todavía estaba atado, y Barragán Luisenbarn y tres de su fracción estaban acomodados alrededor de la habitación, con Gio Vega monitoreando las otras tres estaciones de alarma. Chad volvió a mirar a Barragán. Había sido una noche larga, pero al mismo tiempo demasiado corta. XX. Tomando el colapso de Kenpachi como señal, Yachiru corrió hacia Ichigo y lo abrazó por las piernas. Gracias, Ichi. Eres un buen amigo. Cargó a su padre adoptivo sobre sus hombros a pesar de la inmensa disparidad de tamaños y se volvió hacia las dos figuras con una sonrisa alegre. Vamos a ser más fuertes para que Ken-chan pueda pelear contigo de nuevo, así que no mueras, ¿de acuerdo? Y trae a Oyou-chan de regreso contigo. Adiós, tenía chico. Mientras se alejaba, Ichigo se volvió hacia Muramasa, quien parecía un poco desconcertado por el nuevo apodo. Gracias. Fue un placer, respondió el espíritu. Vi tus recuerdos de tu pelea. Su vínculo fue una farsa. El viejo también lo pensó. Ichigo suspiró. También has estado prestando atención al resto, supongo. Muramasa asintió. Lo siento. ¿Sabes lo que podría tener que hacer, entonces? Al segundo asentimiento, Ichigo continuó. Si nos damos prisa, puedo llegar a Karakura a tiempo para encontrar a Tatsuki. Cuando le diga que es de vida o muerte, no hará demasiadas preguntas. Estarás bien con ella. La voz profunda de Muramasa fue neutral cuando preguntó. ¿Tengo voz y voto en el asunto? Si quieres uno de los otros, claro, aunque realmente creo que te iría mejor con Tatsuki. Parecía que comer huecos te iba a matar antes de mucho tiempo. He prestado especial atención a tus recuerdos de las últimas semanas. ¿Cuándo habrías ido a Hueco Mundo, Ichigo, si no hubieras decidido buscarme? Hace un día, horas antes de que Aizen hiciera su movimiento. Ante el silencio de Ichigo, Muramasa agregó. Se te debe haber ocurrido. Las manos de Ichigo se cerraron involuntariamente en puños. Lo había hecho, sí, y la parte de él que le había gritado que cortara el vínculo entre ellos estaba demasiado ansiosa por culpar al espíritu rojo por ello. A pesar de eso, dijo, fue mi elección. No tuviste nada que ver con eso.
Sería un mal pago abandonarte a los resultados de una situación indirectamente creada por mí, respondió Muramasa. Sus ojos estaban entrecerrados y estaba estudiando a Ichigo cuidadosamente, buscando algo que Ichigo no pudiera entender. Esto no es exactamente para lo que firmaste, espetó Ichigo. Si uso Mugetsu, ya no seré un Shinigami. Todo mi poder será destruido. No podré escucharte. Eso es lo que estás buscando, ¿verdad? No sería por mucho tiempo. Ichigo se congeló. Mierda. ¿Qué? Según entiendo el proceso, cuando usas el Getsuga Tenso final, expulsas todo tu poder en una explosión cataclísmica final, después de lo cual te conviertes en un humano normal. ¿Es correcto? Sí, entonces entiendes por qué. Un humano normal, en el mundo del precipicio de Dangai. La voz de Muramasa era seca. Maldita sea. Por eso no le había descrito las consecuencias de usar Mugetsu a Yamamoto. No lo usé la primera vez porque no quería matarlos. No quería llevar a nadie más que a Aizen conmigo. Solo corta el vínculo, ¿de acuerdo? Muramasa pareció encontrar lo que estaba buscando, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios cuando levantó la mano y convocó su espada. Con la parte plana de la hoja, levantó la recién visible cinta espiritual roja oscura que los unía, en un eco de la posición en la que habían estado hace unas pocas horas, e Ichigo se relajó cuando el espíritu de cabello castaño miró en él contemplativamente. La parte más difícil de hacer que una Zanpakuto deje a un Shinigami no es disolver el vínculo entre ellos. Es hacer que quieran irse. Puedo invocar sus instintos, puedo hacer que exageren sus quejas, incluso puedo confundirlos. Lo suficiente como para olvidar a su portador por completo, pero hasta que el espíritu decida irse, no puedo romper el vínculo. Así que... La leve sonrisa se amplió. Me pides que me vaya, pero no estás tratando de cortar la cinta tú mismo. ¿Aún puedes hacerlo? ¿Ya no puedes escuchar la voz de tu compañero? ¿Quieres morir solo, Kurosaki Ichigo? El ceño fruncido permanente de Ichigo se profundizó aún más. Si muero, no moriré como un Shinigami. No podré escucharte. No tiene sentido que mueras conmigo. Y, sin embargo, en un futuro que nunca sucedió, te quedaste conmigo cuando me estaba muriendo. Permíteme devolverte el favor. Estoy tratando de salvarte. Prefiero pensar, Kurosaki Ichigo, que ya lo tienes. La mano de Muramasa se retorció y sacudió, haciendo el mismo movimiento cortante que lo había separado de Koga medio día antes. La espada atravesó la cinta sin partirla, y la cinta desapareció, intacta. Estúpido. Los hombros de Ichigo se hundieron y suspiró derrotado. Finalmente, murmuró, gracias. ¿Hay ahora alguna parte de ti que me odia? Ni siquiera tuvo que buscar en su alma. No. Entonces soy recompensado. El susurro persistió en el viento de la meseta mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse e Ichigo decidió no mantenerlo en el mundo exterior. Miró hacia el este, donde la noche oscura comenzaba a aclararse. Llegaba el alba.